Antes de leer la palabra, me gustaría hacerles una pregunta o que ustedes me digan a mí, con una sola palabra, ¿qué palabra ustedes le pondrían a la condición de la raza humana después de la caída de Adán y Eva? Si yo les pregunto a ustedes, díganmelo con una sola palabra, ¿qué nombre le pondrían? Pecadores, dice Ricardo. No sé, usted a lo mejor piensa en muerte, separación. Pero a mí me llegó a mi mente esclavos. A mí me llegó a la mente esclavo. Y la palabra esclavo está ligada completamente a la palabra prisión. Y un prisionero siempre está buscando su libertad. Diga su libertad. Todos somos esclavos de algo. Y la gente siempre está en busca de esa libertad. Y las personas tienen un concepto de lo que es la libertad. Y este concepto que tiene el mundo de la palabra libertad está completamente desligada o divorciada completamente de lo que significa libertad para Dios o lo que está en la Biblia. Por eso yo hoy le pongo a esta enseñanza a un paso de mi libertad. Diga conmigo, por favor, a un paso de mi libertad. Dígalo con convicción, por favor. Amén. A un paso de mi libertad. Cuando yo escucho la palabra libertad, me hace recordar muchísimo mi vida. Voy a hablar un poquito de mi vida. Desde muy bebé, para los que no me conocen, soy árabe, crecí en una comunidad árabe, una religión donde mis padres profesaban. Mi cultura es árabe, las costumbres son árabes y siempre ellos son bastante extremistas. Para los que no saben, ellos son bastante extremistas, sobre todo para la parte de la mujer. Y yo siempre, como meta o como propósito, siempre busqué salir de esa esclavitud que yo sentía que yo estaba, y yo buscaba mi libertad. Esa palabra libertad siempre ha estado en mi mente y en mi vida. Y desde muy chiquita ese fue el propósito. Voy a buscar mi libertad, voy a buscar mi libertad, porque yo sentía que era diferente a todos, porque mi cultura, la sociedad y todo eso me esclavizaba. Yo sentía que era una prisión. Cuando fui creciendo, yo sentía que buscaba soluciones. Yo decía, bueno, la única solución será casarme. A la hora de yo casarme, voy a ser un poco más libre, que era lo que yo estaba buscando desde pequeña. Y yo decía, Dios mío, casándome yo voy a poder hacer lo que yo quiero, yo voy a poder vestirme como yo quiero, yo voy a poder tener los amigos que quiero, voy a poder salir donde yo quiero, puedo tomar las decisiones que yo quiero, porque yo no podía tomar mis propias decisiones. Yo estaba bajo el yugo de mis padres. A lo mejor algunos de ustedes se identifican también conmigo, no siendo árabe, a lo mejor sus costumbres también son apegadas a las mías. Pero me casé, ponme la diapositiva de la libertad. Me casé y bueno, resulta que esa esclavitud todavía estaba. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? Ya yo tengo todo lo que yo buscaba, porque yo anhelaba esa libertad. Esa libertad
que el mundo o que la gente tiene ese concepto de libertad. Yo busqué, por ejemplo, la palabra libertad y uno de los conceptos más pequeños es derecho de las personas para elegir cómo actuar dentro de la sociedad. Eso yo lo quería, yo lo anhelaba. Es el poder de expresar y opinar sobre algo. Mi opinión quería que valiera, yo quería ser escuchada. Esa libertad de expresión, eso lo hemos escuchado muchísimo aquí. Libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones. Eso es lo que el mundo te vende, 0 restricciones. Libertad es la ausencia de esclavitud. Wow. Este es el concepto de libertad, pero la libertad que hoy nos están vendiendo es otra, o se apega bastante a esa. Falsa libertad, decidir mi orientación sexual, eso lo hemos escuchado. Yo hoy quiero ser hombre, o mañana quiero ser mujer, yo decido, nadie decide eso por mí. Hacer lo que yo quiero, vestirme como yo quiero, decir siempre lo que pienso, no tener límites o restricciones, sin límite a los vicios, alcohol, droga, etcétera, etcétera. Y respetar las leyes y 0 reglas, nada de reglas. A cualquiera le gusta todo eso en el mundo. El que no conoce a Dios, eso es perfección, ¿cierto? Y cuando estuve ya casada y tenía todo eso, aún sentía que yo me sentía presa. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me siento presa todavía? ¿Por qué siento que yo soy esclava de algo? Si ya yo tenía todo o parte de esas cosas. Y pues es ahí donde nos damos cuenta que los seres humanos estamos presos de la mentira, presos de la incredulidad, somos presos de enfermedades, estamos presos de la falta de perdón, estamos presos de la arrogancia, de la envidia, de la vanidad, de la idolatría, de los vicios. Estamos presos de la arrogancia, de la altivez, estamos presos del resentimiento, estamos presos del pasado, estamos presos de los temores, estamos presos de las presiones sociales, estamos presos por falta de amor, estamos presos de la ansiedad, de la depresión, del egoísmo. Tenemos muchas presiones, pero un día escuché de Jesús. Escuché que dio su vida para pagar mi libertad. Wow, yo volví a escuchar esa palabra libertad. Esa palabra libertad hacía algo en mi corazón, pero yo no lo entendía. Y yo decía, esa palabra otra vez vuelve como a hacer algo en mi vida. Porque desde pequeña yo busqué esa libertad. Desde pequeña yo estaba esclava de algo que yo pensaba que era presa, porque el mundo te muestra que tú estás preso porque no te dejan hacer, no te dejan ser. Entonces tú quieres salir, tú quieres que te escuchen y tú quieres vestirte y hacer como tú quieres y que nadie te frene. Pero no era esa la libertad que mi vida necesitaba. Y cuando escuché que Jesús dio su vida para pagar mi libertad, que todos somos prisioneros del pecado,
pero que si crees en Jesús, Dios promete eso, que si crees en Jesús serás libre. Yo escuché eso. Que Jesús vino a dar libertad al cautivo, que dio a darnos vida en abundancia, que vino a sacar de la oscuridad hacia la luz admirable que es Jesús a todos los que estaban cautivos y en oscuridad. Que Él vino a liberarnos de la condenación y la culpa. Que Jesús vino a librarnos de los temores y de todos los miedos. Que vino a librarnos de la muerte eterna. Wow, eso liberta, eso realmente te liberta. Dios nos hizo libre de buscarlo a Él, porque en las religiones te encierran a Dios y te dicen, vístete de una forma para buscar a Dios, habla de una forma para acercarte a Dios. No puedes tocar ese libro porque no eres santa. Todavía no puedes conocer a Dios. Encierran a Dios para ellos y no los puedes conocer. Pero Dios mandó a su Hijo para que tú seas libre, completamente libre de acercarte a Él y de buscarlo a Él. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creí. Y cuando tú ves todo eso que te dice Dios, que dio a su Hijo por ti para que tú tengas libertad, y tú dices, Dios mío, pero eso nada más me pasó a mí. Y tú empiezas a meterte en la palabra y empiezas a leer y empiezas a encontrarte personajes. A lo mejor usted se identifica con muchos de ellos, pero les puedo nombrar algunos como Mateo, un recaudador de impuestos. Este hombre hacía su trabajo como recaudador, pero también hacía lo malo porque robaba a su pueblo, al pueblo de Dios, y tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo, ven, sígueme. Bastó que le dijera, ven, sígueme. Y él dejó todo atrás. Zaqueo era el jefe de los recaudadores, también un hombre pecador, necesitaba ser libre. Y Jesús también se encontró con él. Él escuchó de Jesús, se montó hasta en un árbol, dice la Biblia, que para ver quién era ese Jesús de que tanto hablaba la gente. Y él, cuando lo vio, ahora se maravilló y hasta Jesús se autoinvita para su casa y le dice, deja todo, vente conmigo. Y él dejó todo atrás por seguir a Jesús. Y desde ese entonces fueron libres, libres del pecado, libres de la esclavitud. Hay muchos personajes en la Biblia que son referencia de que cuando tienen ese encuentro con Jesús hay realmente libertad. Usted debe conocer la historia de la mujer samaritana, de la mujer adúltera. Usted debe conocer al apóstol Pablo o Saulo. Todos ellos fueron esclavos del pecado hasta el día que tuvieron ese gran encuentro con el Señor. Es un encuentro real que tuvieron con el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas pasaron, todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas.
Quiere decir que cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, real con Jesús, tú te encuentras cara a cara con el Señor y tú entiendes realmente que tú vienes de una esclavitud, que tú vienes del pecado, que tú vienes de una necesidad de algo y tú no sabes porque tú vienes con eso, vienes del pecado original. Y tú piensas que yo soy malo. No, es que tú vienes de ahí. Dios nos hizo perfecto, pero nosotros lo echamos a perder. Entonces tú vienes de ahí y tú empiezas a recibir del mundo la información de lo que significa la palabra libertad. Y tú dices, yo tengo que seguir esa libertad porque es que todo el mundo va por aquí y la moda también va por aquí y yo tengo que seguirla. Porque ellos son libres, entonces yo necesito esa libertad. Y no es esa la libertad a la que Dios se refiere. No sé si usted se identificó con todos esos pecados, eso que está dentro de nosotros. Yo tenía mucho de eso. Mucho de eso estaba dentro de mí. Y todavía seguimos batallando con los que quedan. Pero seremos perfeccionados por el Señor. Amén. Hay un hombre en la Biblia, que lo registra la Biblia, que es uno de los que más me sonó en mi cabeza. Era el endemoniado, que tiene un nombre difícil. Ajá. Ese hombre estaba tan endemoniado, que estaba con cadenas. A él lo mantenían con cadenas. Era un hombre, yo digo que hasta peligroso era, porque estaba en cadenas. Lo tenían en el pueblo, era peligroso. Y el hombre con todos sus demonios, él se quitaba las cadenas y salía al desierto y pedía auxilio, no sabía qué hacer. Pero un día tuvo el encuentro con Jesús. Y ese hombre fue libre. Porque el Señor dijo, salgan de ahí y échense a los animales. Y desde ese día ese hombre tuvo un antes y un después. La gente se quedaba maravillada de lo que era ese hombre después de haberse conseguido con Jesús. Era testimonio vivo, porque antes andaba sin ropa y él ya tenía ropa, hablaba diferente, caminaba diferente, ya andaba limpio. Y la gente decía, ¿qué le pasó? No entendimos. Y él testificaba, él decía, que Jesús, lo conocí, mírenme, aquí estoy, como nuevo. Ya no vive él, vive Cristo en él. Amén. Dios nos hace libre del yugo de la esclavitud. Esto, cuando tú sigues leyendo la Biblia y sigues conociendo a Dios, Dios te muestra esa libertad de algunas personas, pero también te muestra que así como fue derramada esa salvación para el mundo, porque dice la palabra que Él vino a salvar el mundo. Yo me imagino así como que la salvación viene de parte de Dios derramada sobre todos, y el que creyó, ¡ay!, agarró esa salvación, la agarró y se aferró. Bueno, así mismo yo veo la libertad. La libertad fue derramada por medio de la sangre de su Hijo, y el que la agarró y se mantuvo fue libre realmente. Porque la Biblia, ¿por qué lo digo? Porque la Biblia registra personas que escucharon el mensaje de salvación que trae libertad y fueron transformadas por completo.
Pero también la Biblia registra personas que escucharon el Evangelio, que siguieron a Jesús, pero no creyeron ser libres realmente. Hay mucha evidencia en la Biblia, pero les voy a nombrar en Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo de Egipto, Él le ordena a Moisés que se los lleve porque ya son libres. Ellos en medio del desierto, mientras que Moisés tenía el encuentro con Dios, el pueblo se empezó a desesperar. Y ya necesitaban una guía, necesitaban alguien que nos guíe. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a resolver, hacemos otra vez nuestros dioses y vamos a empezar a adorar y que esos dioses nos guíen. Y en medio del desierto, estos hombres que se alejaron de la fe de Jesús, se alejaron de creer realmente en ese Dios el cual Moisés les había hablado. Dios le ordena a Moisés que se lleve a los que han creído. Bueno, antes le ordenó que acabara con ellos, pero Moisés, como apeló por ellos, pero cuando Moisés llega y ve el desenfreno, la locura, la lujuria, los vicios, imagínense todo lo que fueron capaces de hacer, que Dios quería acabar con ellos. Y cuando Moisés llega y se da cuenta de esa verdad, cuando se da cuenta de que realmente volvieron a esa esclavitud de donde Dios los había sacado, porque Dios los había librado de la esclavitud, y Dios los trajo a ser libres, y ellos decidieron otra vez ser esclavos de todos esos pecados que ellos traían. Ahí es donde Dios le dice a Moisés: vete con los que crean, vete con los que han creído, y el que se te enfrente, mátalo. Y registra la Biblia que murieron como 3,000. Quiere decir que los que sí creyeron, sí realmente fueron libres. Entonces, muchos pueden escuchar el mensaje de salvación, muchos pueden decir que creyeron, pero en medio de ese desierto es cuando es probada esa fe, y es ahí donde tú te aferras a esa libertad de donde Dios te sacó en un día y te mantienes libre. Diga conmigo: a un paso de mi libertad. Dios realmente nos liberó para ser verdaderamente libres y no para entrar en libertinaje. En 1 de Pedro 2:16 dice: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que usen esa libertad como una excusa, que no usen esa libertad como una excusa para hacer el mal. Libertinaje es el desenfreno de la libertad. Pero entonces usted dirá: oye, pero es que Dios me libró de una esclavitud y me va a volver a meter en otra esclavitud. Pero es que nosotros fuimos libres del pecado con un propósito. Dios nos ha ungido, nos ha llamado para predicar. Nos ha llamado para sanar corazones heridos, para traer todos aquellos que están en tiniebla hacia Jesús. Él nos ha llamado para proclamar
liberación a los cautivos. Él nos ha llamado para dar libertad a los que están esclavos. Él nos ha llamado con un propósito. Esa es la verdadera esclavitud de la que habla Dios. Él nos ha llamado a servirnos unos a otros. Él nos ha llamado a servirle a Él, a Dios. Usted dirá, bueno, pero yo conozco a Dios. Yo tengo todos esos requisitos, porque yo creí y yo fui libre. Entonces, ahora voy a volver a ser esclavo. Como dice en Romanos 6:22. Dios nos llama a servirlo a Él. Ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Pero ¿cómo vamos a servirle a alguien que realmente no conocemos? Mire, un esclavo primero lo capacitan para poder servirle a su rey. Si usted dice que es esclavo de Dios o le sirve a un Dios al que no conoce, ¿cómo usted va a saber cómo le gusta a Dios que usted le sirva? ¿Cómo le gusta a Dios que usted le hable? ¿Cómo le gusta a Dios que usted predique? ¿Cómo le gusta a Dios que usted viva? Es difícil. Cuando uno no conoce a su rey, es difícil poder acertar. Tal vez vamos a ser usados, pero no vamos a ser aprobados por Dios, porque lo estamos haciendo de la manera equivocada, porque no conocemos cómo le gusta al rey, cómo le sirvan. Y les voy a contar algo que una vez lo escuché y es referente a esto. Un niño le pregunta a su padre: papá, ¿cómo es? ¿De qué tamaño es Dios? Bueno, ay, Dios mío, esa pregunta, hijo, es que no hay un tamaño. ¿Cómo es? No hay explicación del tamaño, hijo. Bueno, ven acá, hijo, y lo saca de la casa. No sé si usted ha escuchado esa historia. Tu hijo, ves aquello chiquitico que se ve allá en el cielo. Eso, papá, es como una hormiga. Sí, lo estás viendo. Sí, hijo, sí. Bueno, ese es el tamaño de Dios. ¡Ah! Papá, qué chiquito. ¿Es en serio? Sí, hijo, ven acá, vamos. Y lo lleva a donde están los aviones. Y lo pone al lado del mismo avión que estaba arriba. Y le dice: hijo, ¿tú ves el tamaño de este avión? Y dice: sí, papá. Así es el tamaño de Dios. ¡Oh, papá, pero ya va, tú me dijiste que era chiquitico. No era una hormiga. No, esto es demasiado. Hijo, tócalo, lo puedes tocar. Lo puedes sentir, puedes hasta olerlo. Este es el tamaño de Dios. El niño chiquitico y esa cosa súper gigante al lado de él. Y dice: no, ahora papá, pero no entiendo. Bueno, hijo, te voy a explicar. Mientras más lejos estés de Dios, así de chiquititico lo vas a ver. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú puedes tocarlo, tú puedes conocer sus detalles, tú puedes saber hasta cómo huele, tú puedes saber hasta cada parte para qué sirve. Es ahí donde tú realmente conoces a Dios. Cuando te acercas realmente, cuando has creído realmente y cuando lo conoces a través de su palabra, porque es su palabra la que te puede transformar y liberar, porque es su palabra la que tiene el poder.
es su palabra, Él está aquí. Él está en su palabra. A Él lo puedes conocer mediante su palabra. Entonces, bueno, yo puedo decir que yo escuché el mensaje, yo puedo decir que yo creí en ese mensaje y yo puedo decir que yo conozco a ese Dios porque yo leo la Biblia, yo estudio, yo la medito, yo hago parte de lo que Dios me pide y digamos que yo puedo ser un buen hijo de Dios. Podemos decir algunas veces eso. Pero muchas veces somos hijos de Dios y queremos siempre recibir y seguir recibiendo y estar sentados en la silla recibiendo y que los pastores siempre me den y yo siempre escuchar porque es que yo estoy mal. Y es que mi problema es grandísimo y mi enfermedad y yo necesito, porque es que yo tengo esto y yo no salgo de esto y yo salgo de aquí, vuelvo otra vez para acá y no, es que soy yo la que necesito y entonces yo me quedo ahí sentada todo el tiempo. Puede ser por X razón, como también puede ser que no nos propongamos a servir a Dios porque tal vez usted piensa que usted no es capacitado o a lo mejor usted no tiene un don o un talento maravilloso que sea extraordinario como tocar un teclado o una voz maravillosa o a lo mejor usted ni siquiera sabe hablar o a lo mejor no, es que yo no sé predicar. Y bueno, Dios dispuso que yo estuviera aquí. Y a lo mejor usted también dice eso. No, eso no es para mí. Eso que lo haga fulanito, porque es que cuando esa persona habla, Dios mío, poder de Dios cae sobre todo el mundo. Ese es el que tiene que estar ahí. Yo no sé hablar. Eso lo decía yo. No sé si a usted le pasa. Pero resulta que en la Biblia también hay referencia de parte de Dios que dice que Él nos formó a cada uno de nosotros con sus propias manos. Él decidió cada parte de tu cuerpo. Te formó especialmente para un propósito, para su gloria. Alguien lo dijo. Dice se lo voy a leer porque esta palabra te va a traer libertad. Esta palabra te tiene que dar libertad. Porque a lo mejor tú dices, pero yo no sirvo para nada. Yo no sé ni siquiera por qué vivo. ¿Para qué? No, si yo mejor me quedo sentado y yo no hago nada. Bueno, sí, yo voy a estar en el baño, porque en el baño nadie me ve. O no sé. No, Dios me está diciendo que predique, pero no, es que yo no. Es la otra persona que habla bonito. Ese sí tiene que predicar. Entonces dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaban registrados en tus libros. Cada momento fue diseñado antes de que solo día pasara. Eso demuestra que Dios definitivamente pensó en cada uno de tus órganos para que tú
eso que Dios puso en ti, llámese dones, talento, habilidades, inteligencia, sabiduría, todo eso fue pensado para su propósito, para su voluntad, para su servicio, para que tú puedas bendecir a otro. No es casualidad, eso no es casualidad, no, es que él nació con ese talento, esa voz que tiene mi esposo, Dios mío. Y yo, cero voz. ¿Eso es casualidad? Eso no es casualidad. Eso Dios ya lo tenía planeado. A él le dio ese talento, como también le pudo haber dado otros talentos, pero a mí también me los dio. ¿No los conoce? Búscalo. Pero es que ya Dios te los puso, Dios te formó tal cual como Él lo decidió, con el propósito de que tú puedas servirle a Él, porque todo lo que Dios te dejó es para que tú se lo devuelvas a Él, para su gloria y su servicio, para que sea mostrado como un testimonio vivo a Jesús en tu vida. Para que ahora ya no seas tú el que tengas que seguir saliendo de libertad. Porque ya Dios lo dijo en su palabra. Él dio todo para que tú seas libre. Ya eres libre. Amén, ya lo eres libre, eres libre. Ya no tienes ninguna prisión. Si tú lo crees realmente. Ahora, si tú lo escuchaste hoy y no lo creíste, vas a seguir siendo preso. Si tú lo escuchaste hoy, vas a ser como ese pueblo que salió de Egipto. Se te va a ser quitado todo lo que Dios hizo para su gloria. Porque la Biblia lo registra. Si esos talentos que Dios te dio los enterraste, se te van a quitar. Es para Él. Si se supone que tú dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces hemos dicho esa palabra? Pero si tú estás diciendo que Cristo vive en ti, entonces empieza a mirar como mira Cristo, empieza a vivir como vive Cristo, entonces empieza a pensar como pensaba Él. Realmente debemos pensar y vivir y ver a través de sus ojos, con misericordia, con amor, con compasión a la humanidad, porque Dios nos necesita a nosotros como sus instrumentos para traer a aquellos que todavía están en cautividad, a traer a todos aquellos que todavía están presos y esclavos de algo. Somos nosotros los que vamos a hacerlo. Es a través de ti y de mí. Hoy es el día en que Dios te dice, ya sal libre. Hoy es el día en que Dios quiere que realmente salgas de esa esclavitud hacia la luz, hacia la libertad. Tú decides creerlo, porque es por fe, no es por obra. No hagas más nada, solo creer. Creer que Dios te hizo y te diseñó con ese propósito, para ser usado por Él, para que su poder sea demostrado a través de todo lo que tú hagas en la vida. Pero es su poder, es Él a través de nosotros. Pero hermanos, si no lo conocemos, si no nos metemos, si no intimamos con Él, si no sabemos todos los detalles de Él, jamás vamos a saber cómo servirle. No va a haber pasión. Si Dios te dio un talento y sabes que ese talento y te formó tal cual para ser músico, para ser cocinero o para ser maestro, no sé qué don o qué talento te dio Dios, inviértele a ese talento. Tómalo con pasión. Invierte ahí. Si eres músico, métete en clase y avanza y avanza. Es para Dios, no es para nadie más. Es para tu Rey, tu Señor.
es para el que dio todo por ti. ¿Qué estás dándole tú a Él? Tenemos que invertir sin miedo para Él. Todo para Él, todo. Todo el servicio tiene que ser completo, no puede ser a media. No puede ser, no importa, suficiente. Ay, no, ya, así está bien. No, hermano, es todo para Él, es todo, es excelencia. Tienes que invertirle, tienes que mejorar. Si Dios te dio ese poquito de talento, empújalo hasta que sea perfeccionado. Porque Dios lo puso con un propósito. Y hoy Dios te está diciendo, en el nombre poderoso de Jesús, Él hoy te está diciendo que hoy tienes que decidir ser libre. Porque Él cuenta contigo para que tú hagas que otros sean libres. Él cuenta contigo para que tú dejes la queja y escuches la queja de otro. Para eso Dios te liberó. Dios te liberó para que todo eso que puso en ti, tú lo entregues a alguien que lo necesita. Para que tú empieces a ayudar al necesitado. Para que tú veas, seas empático con todo lo que pasa a tu alrededor. Porque entonces no somos diferentes, somos iguales a todo el mundo. Es una mentira. Hermanos, es una mentira. Si usted realmente ha creído en ese Jesús que vive en usted, que ya no es usted, no es nada más para cuando me ofenden, que yo voy a demostrar que yo soy cristiana. No es nada más para eso. No, pero es que cuando me golpean, entonces yo voy a decir, yo soy cristiana, yo no la voy a golpear. O cuando me gritan, yo soy cristiana, yo no la voy a gritar. Pero la mujer se está muriendo de hambre y usted tiene comida en la casa y no le da comida. Eso no es testimonio. No volverle a golpear no es testimonio. Más testimonio es ser empático, amor, el amor de Jesús. Ese amor que te llenó, que te libró, que te restauró, que te transformó, que sanó tu familia, ese Dios que te levantó de la muerte y que te trajo a la vida eterna, ese Dios que te alimenta todos los días. Ese es el Dios al que tú tienes que dar. Ese es el Dios al que tú a tu vecina le tienes que hablar. Ese es el Dios que tu boca tiene que expresar todos los días. No nada más cuando me atacan. Porque cuando me atacan yo soy cristiana. ¡Ay! Y por dentro te estás muriendo. Tienes que responderle. No. Ese no es Cristo, hermano. Ese no es el Cristo el que nosotros conocimos. No. Y si hoy tú todavía sientes que eres esclavo de algo, si tú todavía sientes que hay temores en tu vida, si tú todavía sientes que no eres libre de la condenación, si no eres libre de prisiones, si hoy tú sientes que Dios te quiere realmente sacar de ahí, ven corriendo a los pies del Señor, ven corriendo a clamar por tu libertad.